le aprecio mucho al doctor Francisco Moreno, me da mucho gusto saludarlo, jefe de medicina interna del Centro Hospitalario ABC y también encargado del COVID-19 en este mismo Centro Hospitalario ABC. Doctor Moreno, buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín, un gusto estar con usted. Igualmente, doctor, a ver, cuénteme, ¿tiene ya la información? Lo vi por su cuenta de Twitter, de este caso que están reportando de Hong Kong, la primera persona que se habría reinfectado. Él se fue a España y regresó, y no sé, pero le pregunto a usted, doctor, ¿qué significa esto? Pues mira, la verdad tenemos que entender un poquito más el aspecto de la persona, su condición de inmunidad, porque sí, como lo dice muy bien, es el primer caso en donde una persona tuvo una infección por SARS-CoV-2, se recupera y tiene una nueva infección por SARS-CoV-2, y al comparar la estructura de los virus hay una alteración genética que muestra que el genoma de uno es diferente al otro. Es decir, en pocas palabras, esta persona se infectó con dos variantes del COVID-19. ¿Qué implicaciones tiene? Pues esto aún no lo sabemos, hay que tomarlo con calma. El segundo cuadro del paciente fue totalmente asintomático, lo que querría decir que la inmunidad tiene algo que ver. En lo que sería muy importante es que al volver a cultivar un virus en él, quiere decir que este paciente podría haber vuelto a contagiar este virus y ahora en una forma un poco diferente. No quiere decir que este virus sea más agresivo, más contagioso, sino que probablemente al tener alguna mutación permitió que el cuerpo no lo reconociera en forma instantánea y tiene una segunda infección. Llevamos más de 16 millones de personas que se han recuperado de COVID-19 en el mundo, y este es el primer caso que ocurre. Yo no quisiera entrar en pánico ni pensar que esto nunca se va a acabar. Es una noticia importante y por eso hay que estar muy al pendiente de lo que va a pasar en los próximos días. También otra vertiente podría ser, no sé, usted es el especialista, que hay una mutación o nueva cepa, no sé cómo decirlo, del virus original del COVID-19. Sí, al encontrar que los genomas son diferentes, quiere decir que el virus no es exactamente igual el primero que tuvo este sujeto con la segunda infección. Entonces sí, seguramente esto es un tipo de mutación que permite que este virus pudiera volver a infectar a este individuo, no causarle síntomas, pero pues entonces favorece el que pueda haber contagios nuevamente, ¿no? Esto, insisto, hay que tomarlo con calma, hay que realmente ver la evolución y toda esta serie de situaciones, porque tiene implicaciones en la vacuna, tiene implicaciones en posibles segundos contagios, pero apenas es el reporte inicial, el texto completo todavía no sale publicado. Vamos a estar en comunicación con los centros de Asia para saber un poquito más acerca del caso, pero yo quisiera que la población estuviera tranquila en el sentido de que si llevamos 16 millones de individuos y este es el primer caso, hay que ver el contexto de todo. Doctor, es un indicador también lo que está pasando en España, Francia, Alemania e Italia, que ahora con el regreso de las vacaciones se volvió a disparar el número de contagios. Yo pienso que esos son individuos que no estaban inmunizados porque no habían tenido la exposición en la primera ola. Es decir, cuando hay un brote se van a inmunizar muchos individuos que tienen la enfermedad, pero en el brote no se infectan todos. Y lo que están ocurriendo en estas segundas olas es que la población que no resultó infectada en la primera ocasión está resultando infectada en la segunda. Por decirle un ejemplo, en España el sitio en donde empezó la segunda ola fue en el noroeste de España, en la zona de Galicia, y esa zona no fue golpeada duramente durante la primera epidemia, que fue más en el centro, en Madrid y en los alrededores. Entonces hay que tomar con precaución. Estos son probablemente individuos que no se habían expuesto al COVID y por lo tanto están susceptibles como todos los que no hemos padecido COVID. Doctor Francisco Moreno, déjeme preguntarle, viene la influenza, ¿no? La influenza estacional, que creo que esto en octubre, usted sabe mucho mejor que yo. No sé, ¿tienen previsto que pueda, bueno, por lo menos se va a empatar con el coronavirus, con el COVID-19? Y obviamente todavía no se puede saber cuál puede ser el resultado porque es la primera vez que ocurre.
pero ¿cuál es su preocupación sobre esto? Pues mi preocupación, al final cuando empezó la pandemia en México, era el final de la influenza. Y todavía nos tocó a nosotros aquí en el ABC ver pacientes coinfectados con influenza y con COVID, la influenza del año pasado. Pero sí, este problema es algo real porque el cuadro clínico es muy similar. Y entonces va a ser difícil hacer el diagnóstico diferencial si la persona tiene una influenza o si tiene COVID. Y puede tener ambos. Y evidentemente es un momento complicado porque los cuadros clínicos pueden ser totalmente similares. La ventaja con la influenza es, existe vacuna para la influenza, hay que vacunarse con la influenza porque eso podría disminuir muchísimo el número de casos de influenza. Si hay un momento importante en la historia de la vacuna de la influenza en donde nos las tenemos que poner, es en este momento. Sí, y bueno, esa es la recomendación, ¿no, doctor? Vacunarse. ¿Cuándo se debe uno vacunar? En cuanto la vacuna sea liberada por COFEPRIS, que es habitualmente en septiembre, a mediados de septiembre. Recuerden que la época de influenza está muy relacionada con el invierno. Estamos en otoño, pero el invierno es un poquito más crudo en otras partes del norte del país. Y en cuanto esté la vacuna disponible, hay que vacunarse. Ese es algo que es realmente muy importante porque de otra forma, como bien dice Joaquín, vamos a tener esa coincidencia de dos infecciones muy similares que pueden ser difíciles de distinguir una de otra e incluso pueden ocurrir las dos en forma simultánea. ¿Quiénes se deben vacunar, doctor, de influenza, doctor Moreno? Inicialmente se hablaba que se deberían de vacunar los trabajadores de la salud, las personas mayores de 65 años y los menores de 1 año. Pero actualmente, en este contexto, tenemos que vacunarnos todos. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que tratar de llegar es a una inmunidad lo suficientemente fuerte en la población para que el contagio de influenza sea muy bajo. Si logramos que se vacune gran parte de la población, la posibilidad de contagios en la comunidad disminuye y tendríamos entonces sí esta protección que da la inmunidad a gran escala. ¿Esta influenza es nada estacional? ¿Se da en México en esta temporada o se da también en otros países, ¿no? ¿O en otra región? En el hemisferio norte se da en nuestro invierno, en el hemisferio sur acaba de pasar en nuestro verano, porque el hemisferio sur sufre el invierno en nuestro verano. Incluso la vacuna se crea un poco en parte a lo que está sucediendo en el hemisferio sur cuando ellos están teniendo su invierno y su influenza. Recordemos que la influenza es un virus que sí muta en una forma muy importante. Los coronavirus, hasta donde habíamos entendido, no tenían una capacidad de mutación muy importante, pero, insisto, el SARS-CoV-2 ha sido un virus totalmente nuevo, nos ha cambiado muchas cuestiones que sentíamos que teníamos bien entendidas de los virus, y bueno, a lo mejor esta mutación que se presenta ahora puede favorecer que haya nuevos contagios. Insisto, hay que tomarlo con calma, hay que ver cuáles son las evaluaciones ya completas en un futuro. Y también por último, doctor Moreno, se habla casi todos los días de la vacuna, que ya está la vacuna, que ya viene la vacuna, que ya se comprometió la vacuna, que está garantizada la vacuna. Y yo lo que he dicho, y no sé qué opinan ustedes, es que tenemos que pensar como si no hubiera vacuna, porque en los hechos no hay vacuna contra el COVID. Así es, la realidad es que el discurso de la vacuna actualmente es un discurso que tiene que ver con lo político, que tiene que ver con lo electoral, que tiene que ver con lo económico. Desafortunadamente todos esos factores están presentes en la actualidad y lo primero que se busca en una vacuna es seguridad. Y la seguridad la da el tiempo, porque hay factores de seguridad que no son inmediatos, que se tienen que evaluar con algo de tiempo. Entonces, confiar en la vacuna es no tomar la responsabilidad actual, y la responsabilidad actual es usar cubrebocas, mantener distancia, mucha higiene de manos. Lo que mejor sabemos del virus es cómo prevenirlo. La prevención es mucho más efectiva que el tratamiento de pacientes graves. Pues como siempre, ¿no? Toda la prevención. Doctor Moreno, le aprecio mucho como siempre su generosa participación y sobre todo que tantas cosas que nos aclara. Le mando un abrazo.
Al contrario, Joaquín, mil gracias y estamos para apoyarlos y a cuidarse, a seguirnos cuidando. No, ya no. Gracias, así es, a cuidarnos, eso es todo. Gracias, doctor Moreno. Le mando un abrazo, doctor Francisco Moreno, que es el jefe de medicina interna del Centro Hospitalario ABC y también encargado del tema COVID en el mismo centro hospitalario.